¿A veces te has preguntado qué haces aquí? ¿Por qué se repiten determinados sucesos en tu vida? ¿Te da la sensación que todos van evolucionando excepto tú? Para tratar de darnos respuestas, la vida en ocasiones nos invita a reflexionar o quizás a pararnos en seco. Esa precisamente fue la historia de nuestro invitado de hoy, que se movió entre dos mundos para alcanzar su plenitud. Hoy recibo encantado en el programa Ámame por favor a Emilio Carrillo, economista, conferenciante, experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas, miembro de la Asociación Teosófica y patrono fundador de la Fundación Espató, entre otros cargos, además de ser un ser humano en evolución constante. Muy buenas, Emilio. Bienvenido a Ámame por favor. Pues encantado de compartir contigo y compartir con todas las personas que te siguen. Y es para mí un placer estar aquí en este espacio virtual, pero tan cálido que tú has creado. Muchas gracias. Gracias, Emilio, por concederme esta entrevista que estoy totalmente convencido que va a ser muy gratificante para todos los oyentes del programa. Muy bien, pues cuando tú quieras. Emilio, a simple vista podemos observar un señor que con gran esfuerzo y dedicación ha logrado grandes éxitos en su vida. Aunque iniciaste tu búsqueda nadando por la sabiduría de la espiritualidad, la vida te paró el 29 de noviembre de 2010. ¿Por qué, Emilio, sientes que sucedió esto? Uh-huh. En lo que ha sido esta encarnación, es decir, en lo que es este personaje denominado Emilio, en el que actualmente estoy encarnado, Sí. vienen desde niño y desde adolescente. Es verdad, no obstante, que a partir de una determinada edad, ya cuando estaba haciendo los estudios universitarios, me encaminé hacia el mundo de la economía, que es un mundo aparentemente al menos muy alejado de lo espiritual y de la conciencia, y ahí entré por otros derroteros y hice lo que yo llamo lo llamo para mí mismo, claro, Sí. la trayectoria del Guadiana. Todo lo que tiene que ver con la conciencia, pues quedó subterráneo. Ahí estaba, pero subterráneo, como le pasa al río Guadiana, en una parte importante de su travesía. Y también, como le pasa al río Guadiana, en un momento determinado, sin saber muy bien por qué, porque no fue ninguna razón especial, no fue ninguna noche oscura, no fueron ninguna circunstancia muy determinantes. En febrero del año 2000, cuando yo ya tenía 42 años, iba a hacer 41 para 42, un libro que cae en mis manos, que aparentemente no me va a despertar ningún interés, sin embargo lo leo y me empieza a abrir nuevas perspectivas, nuevas visiones, nuevas puertas. Me estoy refiriendo a un libro titulado El Kybalión, que resume los 7 grandes principios herméticos, y a partir de ahí, Sergio, pues entro ya en una andadura cada vez de más dedicación a la filosofía, a la historia y fundamentalmente a la espiritualidad. Empiezo a escribir libros, empiezo a compartir ya con los demás charlas, talleres, conferencias, etcétera. Y cuando me lleva todo eso a romper con un montón de cosas, pero a romper con muchas cosas, dejé la docencia universitaria que durante 30 años estuve ejercitando, dejé la actividad política porque hubo una fase de mi vida que tuve puesto de responsabilidad política en distintas instituciones como el Ayuntamiento de Sevilla. Y cuando he soltado todo eso y ya estoy muy centrado en lo que tiene que ver de verdad con la conciencia, pues tengo esa experiencia cercana a la muerte a la que tú te has referido en noviembre del año 2000, que lo viví como una bendición, no fue algo que bajo ningún concepto me desarmonizara, lo viví como un regalo, como una bendición, más allá de la situación física. La recuperación fue larga, fueron muchos meses para recuperarme. También lo viví como un regalo de la vida porque fueron meses de introspección, de silencio, de encuentro interior. Y bueno, y ya finalmente a partir de la segunda parte del año 2011, pues volví otra vez a escribir, volví otra vez a compartir charlas y talleres y mantuve mi actividad laboral. Yo soy funcionario público y tengo puesto como funcionario, que es de donde yo tengo los ingresos que me permiten cubrir las necesidades básicas de mi vida cotidiana. Claro. Y después, lo que es mi vocación de verdad, pues es la conciencia, que es a lo que me dedico plenamente y lo que me trae a compartir este rato contigo. Emilio, aunque inicialmente, bueno, en un determinado momento, como tú comentabas, cayó en tus manos este libro Kybalión, que por cierto es bastante denso, ¿no? O sea, es un libro con muchas leyes del universo, es potente, es muy filosófico. Fue despertando en ti, ¿no?, cierta inquietud por el tema espiritual,
pero sin embargo, una vez que comenzamos a despertarnos, ¿no?, con el tema espiritual, parece como que vamos encaminando, ¿no?, a nuestra misión de vida. No sé si le has encontrado alguna explicación por qué la vida te para en ese momento. Porque Sí, cuando aparentemente parece que ya estabas alineándote, ¿no?, a tu misión de vida. sí, sí. Sí, creo que esa explicación, que esa razón la conozco, de la misma forma que conozco la razón del Guadiana, Sí, ese sumergir, que tiene que ver con que en esta vida, cuando encarnamos en cada nueva vida en la que nos reencarnamos, siempre hay una presencia del Dharma y del Karma, del Dharma y del Karma. sí, El Dharma es el propósito de vida, siempre es evolucionar en conciencia, pero en cada vida ese propósito general se encarna en cada uno de una manera distinta, y junto con el Dharma hay un Karma, que son circunstancias, relaciones de causa y efecto, como dicen los principios herméticos, que vienen de vidas pasadas. Y ese Guadiana tuvo que ver con el karma. Es decir, puede decirse que en mi infancia y mi adolescencia estuve alineado con el Dharma, que ese sumergir del Guadiana tuvo que ver con cuestiones kármicas que tenía que gestionar, que tenía que desplegar, que tenía que vivir, y una vez que esas cuestiones ya quedaron vistas, pues otra vez el río de la consciencia vuelve a aflorar y el Dharma vuelve a ser el eje de mi vida. Y en cuanto a la experiencia cercana a la muerte, las experiencias del 2010, yo creo que fue para marcar en ese camino que ya llevaba 10 años, desde el año 2000 al año 2010, ya llevaba casi 11 años, es como para darme un impulso definitivo. Porque claro, cuando se tiene una experiencia cercana a la muerte, yo en aquel momento tampoco me había interesado especialmente por la muerte, había oído hablar de las experiencias cercanas a la muerte, pero no me había interesado por ella. Y claro, cuando se vive una experiencia de ese tipo, desaparecen muchos miedos, Sergio, desaparecen muchos miedos. Fundamentalmente desaparece el miedo a la muerte, y al desaparecer el miedo a la muerte desaparece el miedo a la vida, porque muchas veces el miedo a la muerte también lleva detrás, lleva aparejado un miedo a la vida, la desconfianza en la vida, el entender que la vida es un francotirador que en cualquier momento te puede dar un susto a ti, a tus seres queridos. Entonces claro. todo eso desapareció con aquella experiencia, y yo lo entiendo como una especie de trampolín en mi camino, que la propia vida y yo mismo en mi evolución dármica me puse por delante para dar un nuevo impulso. Y lo viví desde luego como eso. No, hay gente que me dice, bueno, pero una enfermedad, estar ahí muerto, muchos meses de recuperación física, eso no desequilibra, eso no desarmoniza, eso no hay un riesgo de que en lugar de servirte de avance te pueda retardar. Bueno, quizás exista ese riesgo, pero en mí, desde luego, ese riesgo no se dio, y lo viví en todo momento como un auténtico regalo de la vida y una genuina bendición. Y en resumen, ¿qué cambio incorporas a tu vida tras esta experiencia cercana a la muerte? La principal y la fundamental, desde luego, el perder el miedo a la muerte. Eso es Sí, la fundamental. Y después fue paulatino, porque no fue algo que se produjera al momento, fue paulatino, incluir en lo que es mi compartir todo lo relativo con la muerte. Me explico. Antes de aquella experiencia, yo sí. compartía sobre temas de conciencia, pero no compartía sobre la muerte como tal. Ese tema no me había interesado ni tenía un conocimiento especial al respecto. Una vez que vivo esta experiencia, eh, obviamente por entender lo que había vivido, leo, estudio, busco otros casos, busco libros, en fin, me intereso por el asunto. Y empiezo a recabar mucha información, empiezo a percibir y a darme cuenta que no soy una excepción, que muchas personas han vivido algo semejante, me empiezo a interesar por la muerte, leo autores actuales, pero también autores clásicos, me voy a la sabiduría antigua para encontrar también cosas que se han dicho sobre la muerte, desde el libro del antiguo Egipto sobre los muertos al libro tibetano sobre los muertos, por poner dos ejemplos. Y Sí. todo eso va acumulando en mí un conocimiento, sabiduría, que sin embargo no siento, y mira que daba charla, y mira que daba conferencia, y mira que escribía, no siento compartir con los demás. Tuvieron que pasar unos años, hasta finales del 2014, que ya la vida me puso por delante una serie de acontecimientos para que empezara a compartir, para que empezara a hablar sobre la muerte. Y el empezar a compartir, como siempre sucede, cuando compartimos, damos lo que tenemos. Yo creo que hay que crecer Sí, para poder dar algo que merezca la pena. Y una vez que tú has crecido y das algo que merezca la pena, la vida
te da mucho más de lo que tú puedas dar, recibes mucho más de lo que das. Entonces, lo que he ido recibiendo desde el 2014 para acá ha sido el encuentro con personas que, por ejemplo, tienen el don de ver a los desencarnados, tienen ese don. No son personas locas, no son personas que busquen el lucro, son personas anónimas, son personas sencillas, que al compartir yo acerca de la muerte me cuentan sus experiencias. Eso me ha ampliado mucho el bagaje acerca de lo que la muerte es y, a su vez, de una forma bastante curiosa, Sergio, en la medida en la que ya fui integrando eso que denominamos muerte, que no es muerte, simplemente que venimos aquí y volvemos, venimos del plano de luz, encarnamos en el plano físico, volvemos al plano de luz. Entonces, toda la comprensión de lo que estoy compartiendo contigo me llevó a ir profundizando cada vez más, cada vez con más rigor en temas espirituales. Pero en gran medida ha sido el propio estudio sobre la vida más allá de la muerte la que me fue abriendo otros campos. Campos que tienen que ver con la cosmogénesis, el origen del universo, el origen de la vida, que tiene que ver con la antropogénesis, la configuración del planeta Tierra, el surgimiento de las humanidades, las distintas humanidades que ha habido hasta llegar a la presente, lo que es la conformación y la constitución del ser humano. Yo me detengo mucho en lo que me gusta denominar, porque lo recojo de denominaciones antiguas, la constitución sextenaria del ser humano, el mapa guía de nuestra autotransformación, lo que los sabios y maestros nos han hablado acerca de cómo impulsar nuestro camino de crecimiento y de desarrollo personal, el yoga, la meditación, la práctica de vida sencilla. Todo eso fue como un abanico que se fue abriendo, en buena medida impulsado por estas experiencias que acabo de compartir contigo, que acabo de resumir contigo. Sí, efectivamente he observado en tus ponencias que tocas todos los temas a los que acabas de hacer alusión, pero ¿es la muerte un tema como clave principal, ¿no? ¿O es indiferente en estos momentos? No, la muerte, Sergio, es un tema, es una de las columnas vertebrales. Yo diría que en lo que estudio, en lo que comparto y en lo que experiencio, hay 6 o 7 grandes columnas vertebrales y una de ellas es sin duda ninguna la muerte. Y después también percibo con claridad que para mucha gente es un tema crucial. ¿Por qué? Porque el desconocimiento acerca de lo que la muerte en sí es genera tanto sufrimiento. Hay tantas personas que sufren debido precisamente al fallecimiento de seres queridos o incluso al hecho de enfrentarse ellos mismos a enfermedades terminales que lo van a poner en el disparadero del fallecimiento físico. Entonces hay tanto desconocimiento y ese desconocimiento lleva a tanto sufrimiento que es un tema en el que yo creo que hacemos bien en profundizar y yo me encuentro muy a gusto con relación a ello. Además, hay que tener en cuenta algo que puede parecer una auténtica locura. En la medida en la que empiezas a percibir que la muerte no existe, también te das cuenta que los que fueron seres queridos tuyos no han fallecido. Claro. Han fallecido físicamente, pero ellos siguen vivos. Y cuando están en el plano de luz, no interfieren en nuestra vida. No están aquí para darnos la lata. Pero sí hay un acompañamiento cálido. Y en ese acompañamiento cálido, desde el plano de luz, a veces hay alguna comunicación que yo llamo una comunicación suave, Y yo recuerdo, Sergio, hace ya unos años, fue hace 3 o 4 años, cuando compartía acerca de la muerte, a veces yo me decía a mí mismo, si a mí lo que me gusta compartir es acerca del entusiasmo, del crecimiento como persona, de cómo ir instalando la felicidad en la vida, ¿no? El tema este de la muerte, con tanto sufrimiento, con tanta congoja en torno a él, es un tema que de verdad debo centrarme tanto, eso es adecuado, no es adecuado desde el punto de vista de la conciencia y de mi evolución en conciencia. Sí. Y fue mi abuelo Tomás, fallecido hace muchos años, fue el alma, la dimensión espiritual de mi abuelo Tomás, el que un día de una forma no buscada por mí para nada, no fue buscada para nada, yo no hago práctica de contactar con el más allá ni nada parecido, fue en una meditación normal, él me dio un mensaje muy suave, muy sorprendente para mí, que me decía, cada vez que compartas en público acerca de la muerte, estás colaborando, estás ayudando a los encarnados, a las personas que estáis encarnadas en este momento, para, como compartíamos hace unos minutos,
quitar tanto miedo y tanto sufrimiento. Pero Emilio, ten en cuenta, me dice mi abuelo, Emilio, ten en cuenta que no solamente te escuchan los encarnados, que también te escuchan muchos desencarnados que están en el proceso de tránsito, No han porque llegado en el al plano de luz, proceso, claro. claro, están en el proceso de tránsito hacia el plano de luz, pero a veces, por distintas razones, los desencarnados se quedan como pillados en el tránsito. Y las palabras que escuchan los encarnados también escuchan de ti los desencarnados. Y de verdad que eso le está sirviendo a muchos desencarnados para darse cuenta de cosas estando en el tránsito y pasar al plano de luz. Y bueno, como te puedes imaginar, pues eso me motivó mucho más todavía a seguir compartiendo en uno de los ejes de mi compartir, a seguir compartiendo acerca de la muerte, de que la muerte es un fantasma, es un fantasma de la imaginación humana, es un imposible, es una absoluta ficción, y la realidad es que la vida es un continuo y que estamos vivos aquí en el plano físico y que cuando dejamos este plano físico seguimos vivos pero sin una envoltura física, ya está. Es una diferencia importante pero no es sustancial. La verdad es que creo que haces una brillante labor en ese aspecto y además yo mismo a nivel personal me he beneficiado, he tenido que lidiar en los últimos años con la muerte de mis padres y en muchas ocasiones he recurrido a tus vídeos, me ha ayudado muchísimo, incluso he estado en algunas ponencias físicamente. Y después he tenido yo también contacto, o sea, contacto a través de meditaciones, con los registros acásicos, contactado con mi madre ya en el plano de luz, en el momento de estar en el túnel y efectivamente en muchos de tus vídeos he encontrado respuestas, he encontrado significado a muchas de las reacciones, de los sentires que he ido teniendo en esos momentos, con lo cual, bueno, pues lo reitero en primera persona también que todo lo que dices para mí es totalmente cierto y efectivamente creo que hace mucha falta en la sociedad de poner luz sobre un tema tan dramático como la muerte, ¿no? Que se ve tan excesivamente dramático y en el momento en que empezamos a poner luz sobre el tema. Yo en este momento, pues mi padre falleció hace 6 o 7 meses, pero yo me siento pleno, me siento bien. Yo no siento que él haya desaparecido, está en otro plano y bueno, y ahora me toca a mí vivir mi experiencia terrenal, pero llegará un momento en que nos volveremos a encontrar. Entonces, la verdad es que se vive con una paz muchísimo mayor que realmente todo lo que nos cuentan en la sociedad, que bueno, que creo que es demasiado duro, demasiado difícil y bueno, y en el momento en que tenemos cualquier dolencia, pues vamos al médico ya como totalmente con miedo atroz a poder enfrentarnos a algo que nos lleve a ese final tan trágico. Efectivamente. En la sociedad del siglo XXI, por lo menos en la sociedad occidental, el gran tabú es la muerte. Ese es el gran tabú. Hace décadas o hace un siglo, en el siglo XX, en el siglo XIX, posiblemente el gran tabú fue la sexualidad. Sí. Pero en el siglo XXI el gran tabú es la muerte. Tenemos que tener en cuenta, si observamos la realidad en la que nos movemos, que se intenta ocultar, que la muerte se intenta ocultar. Hemos establecido unos nuevos usos, unas nuevas costumbres, unos protocolos sanitarios, donde a la gente, a los que fallecen, entre comillas, permíteme que me exprese coloquialmente, los quitamos Claro, del medio con mucha rapidez, pues sí. En 24 horas la persona está ya cremada, quemada en el crematorio, está enterrada, ¿no? Eh, hace, hace décadas esto no era así. Había velatorios, los velatorios duraban varios días. Podemos pensar, bueno, pero eso es una lata porque con mucho tema de familia, de vecinos, de amigos, qué cansancio para los familiares del difunto. Bueno, vamos a ver, también era una manera de que la muerte se tocara, de que la muerte se palpara, porque cada persona que fallecía, con esos velatorios, con esos encuentros en torno al fallecido, era un recordatorio de algo que es una obviedad, pero que queremos olvidar. En esta sociedad se quiere olvidar. Y es que aquí no vamos a estar siempre, que hemos venido Claro. y nos vamos. Y que esto nos pasa a todos, que aquí nadie se va a quedar, nadie es absolutamente nadie, ¿no? Entonces a veces queremos vivir como si la vida aquí fuera a ser para siempre, y eso ni le ha sucedido a ningún ser humano, ni le pasará a ningún ser humano, ¿no? Entonces cuando empiezas a tocar la muerte, cuando empiezas a vivirla, además se empieza a percibir de un modo distinto. En las culturas que han venerado la muerte, curiosamente son culturas que perdieron el miedo a la muerte y que incluso la muerte se convertía, hombre, no digo en un festejo, pero al que se iba se le despedía de una forma alegre,
porque había venido aquí, había vivido lo que tenía que vivir y otra vez volvía al plano de luz. Y Claro. desde luego, aprendiendo de esas culturas y aprendiendo de lo que los sabios y sabias nos han dicho, hay algo también muy importante, Sergio, y es que nadie se va salvo cuando corresponde. Es decir, que aunque haya accidentes, y los hay, claro, accidentes de tráfico, accidentes de avión, accidentes, aunque haya accidentes, los accidentes no se producen por casualidad, sino por causalidad. En definitiva, nosotros venimos aquí con un dharma y con un karma, venimos aquí para andar un proceso evolutivo, para andar unos kilómetros en el camino del sendero espiritual y nos vamos cuando hemos hecho lo que corresponde, cuando hemos llegado al punto que corresponde. Bien porque ya hemos llegado al punto kilométrico que nos correspondía, o bien porque nos hemos despistado en el camino y allí nos enjuicia, en el plano de luz nos enjuicia, nos hemos despistado aquí en el camino y ya cuando vemos que no vamos a seguir avanzando, pues también cortamos desde nuestra perspectiva espiritual y álmica la vida física. En definitiva, que no nos vamos por casualidad, nos vamos cuando corresponde. Entonces no hay que estar con miedo, ¿no? Ahora fíjate, con todo este tema del coronavirus, ¿no? El miedo tan tremendo que hay, la forma de sacar las cosas de quicio por completo, y a la gente se le encuentra como con pánico, encerrándose en sí misma, sacando lo peor de nosotros, ¿no? Entonces, cuando la muerte se pone en su sitio, como continuidad de la vida, cuando empiezas a comprender que aquí nadie se muere de verdad, porque todos seguimos vivos, cuando empiezas a darte cuenta de que dejamos este plano cuando corresponde, no por casualidad, cuando todo eso lo entiendes, todo cambia por completo y yo creo que estamos en mejor situación de sacar lo mejor de nosotros mismos en cada momento de nuestra vida. Justo precisamente te iba a hacer el inciso del tema del coronavirus, porque bueno, yo también hago canalizaciones y la próxima semana, el día 11, sacaré una en mi canal de YouTube y uno de los mensajes que me daba un ángel de Atlantis era precisamente referente al tema del pánico que existe, que por favor, que todos estén tranquilos con la información que llega, que tengan el poder de empoderarse con su capacidad de discernir, que no toda la información que llega la tienen que integrar, que tengan el poder de discernir qué es lo que es para ti y qué información no es para ti, y sobre todo que no se están adelantando los procesos kármicos, o sea que llegará el momento en la partida de una u otra persona cuando le toque, cuando cumpla su misión aquí, que porque ahora exista este virus no es que todo el mundo ya es el momento de irnos todos para allá, en absoluto. Y creo que es importante porque es verdad que, bueno, a través de los distintos medios de comunicación se está inyectando un miedo que es excesivo y realmente está creando pánico en la sociedad. Sí, el miedo es un factor limitante de la evolución en consciencia, limita mucho la evolución espiritual tremendamente y tenemos que ser conscientes de que no es ni mucho menos conspiranoia, ¿eh? No se trata, yo no soy nada conspirativo, entre comillas, Sí. pero yo no tengo ninguna duda de que hay intereses creados para originar y para meter en la gente ese miedo, porque un ser humano con miedo, un ser humano con inseguridad, un ser humano con incertidumbre, es un ser humano manipulable. Se puede manejar mucho mejor, está claro. Claro. Y evidentemente hay élite, vamos a llamarla así, hay una élite que está interesada en que seamos controlables, manipulables, dominables, y el miedo es un arma eficacísima. Y la verdad es que a mí incluso me sorprende la facilidad con la que el miedo llega a la gente. Es decir, Sí. porque objetivamente, aquí hay un elemento de comparación que es la gripe normal y corriente, la gripe de todos los años, la que hemos conocido Va de toda toda la vida. nuestra vida. Esos datos están ahí, esos datos estadísticos están ahí, hablan de 4.000 y pico de muertos todos los años en España, hablan de decenas de miles de muertos todos los años en el conjunto del planeta, y ningún medio de comunicación se dedica a hacer un recuento de las personas que enferman y fallecen por gripe, ninguno. Claro. Ahora, sin embargo, en España me parece que van 2 fallecidos por coronavirus, y cada nuevo enfermo de coronavirus se nos dice dónde está, de dónde procede, cómo ha sido contagiado. Cada caso que hay en el mundo es portada en los telediarios, en la radio, y claro, eso es un sinsentido, no tiene ni pie ni cabeza, y no hace falta ser un portento como para darse cuenta de que hay una manipulación orquestada. Tú fíjate, el tema, como economista no lo puedo dejar ahí a un lado,
el hundimiento de las bolsas, ¿no? Las bolsas la bolsa de Madrid en una semana bajó un 11%, ¿no? Las bolsas, las inversiones y desinversiones bursátiles, actualmente eso la gente de la calle no lo conoce, pero fundamentalmente lo hacen los ordenadores. Son algoritmos informáticos los que emiten órdenes de venta y de compra de acciones. Hay también decisiones individuales, pero fundamentalmente los grandes movimientos de capitales, en la bolsa de Nueva York, que es la mayor del mundo, el 75% de las decisiones de compra-venta las realizan algoritmos informáticos. Pues bien, en estos algoritmos informáticos tú metes el factor, el parámetro coronavirus, y el algoritmo informático ni lo computa, porque claro, estamos hablando de una enfermedad con muy pocas personas en el conjunto del mundo, donde la mortandad es mínima y ni lo computa siquiera. Entonces, ¿por qué bajan las bolsas? Bueno, porque hay una intromisión ya no de máquinas, sino de personas que dan la orden de vender, y dan la orden de vender sin ningún tipo de duda, primero para causar pánico, que es lo que consiguen, y después porque consiguen a su vez que la gente se atemorice, los pequeños accionistas venden, siguiendo esa corriente vendedora y que la bolsa baja, venden, y esos mismos que han provocado la bajada para generar miedo, dentro de una serie de semanas, esas acciones que han bajado de valor las compran y las vuelven a poner al valor que tenían, con lo que encima hacen negocio. Claro, Es decir, claro. es el doble fruto, ¿no? Meten miedo y hacen negocio. Entonces, este tipo de cosas, como tú comentas muy bien, deberíamos tener muy presente, y el coronavirus sería, por así decir, un botón de muestra para que no lo olvidemos. Debería siempre estar presente en nuestra vida el discernimiento, el discernimiento. Sí, El sobre discernimiento, todo, el Emilio, no sé si sentimiento estarás de común. acuerdo, hoy se llama coronavirus, pero mañana se puede llamar otro factor. Da igual, lo que Claro. sí, de algún modo, y como tú bien decías, sin que queramos un poco conspirar sobre el tema, pero de algún modo se pretende bajar la vibración energética de las personas, ¿no? Entonces tenemos que estar cada día más, o sea, especialmente en estos momentos un poco convulsos, de intentar elevar nuestra vibración energética, como tú decías, por ejemplo, el yoga, con el tema de la respiración, son fundamentales, ¿no? Para que controlemos y mantengamos una vibración energética alta, y seguro que ahí no hay coronavirus que pueda con nosotros. Sin duda ninguna, así es, Sergio, así es. Esa labor la tiene que hacer cada uno con uno mismo, de mantenernos en una vibración alta y tener discernimiento y tener sentido común, ¿no? Claro. Y bueno, hay miles, desgraciadamente, hay todos los años en España, sin ir más lejos, hay miles y miles de muertos por cáncer, por accidentes de Sí, carretera, por circunstancias laborales, de lo que se habla muy poco, muchas enfermedades laborales, muchas enfermedades derivadas del estrés laboral, de las malas condiciones laborales que tienen muchas personas, cómo eso influye en multitud de elementos, tanto biológicos como mentales, y provocan muerte. Y de eso, sin embargo, nadie habla, hay un no se tupido habla. velo, y nos abren la puertecita que quieren para que miremos por donde ellos quieren y nos asustemos y entremos en pánico. Efectivamente, yo creo que el tema tú lo has expresado muy bien. Hay que estar muy con uno mismo, en alta vibración, y con ese discernimiento y ese sentido común que es imprescindible simplemente para ser humanos y para ser personas. Pues sí. Emilio, volviendo a tu experiencia en el plano de luz, ¿qué podrías indicarnos que nos espera cuando llegue ese momento, el momento de nuestro fallecimiento? Bien, por lo que he podido estudiar de esos libros, de esos textos a los que hacía referencia hace un rato, que hablan con precisión, de muchas tradiciones espirituales que hablan con precisión acerca de lo que se abre después del fallecimiento físico. Por lo que he podido conocer a través de las experiencias cercanas a la muerte, que después de la que yo viví he estudiado mucho. Por lo que he podido igualmente saber a través de personas que tienen el don, porque hay gente que tiene ese don, de ver lo que hay en el más allá. Sumando todo eso, yo diría que los parámetros fundamentales son los siguientes. En primer lugar, cuando dejamos el cuerpo físico, nuestro estado de conciencia es el mismo que antes de estar en el cuerpo físico. No hay un cambio. Es decir, no por el hecho de no tener un cuerpo va a haber una especie de transformación en tu visión de ver la vida. La visión que tienes es la misma. Desde tu componente no físico, la visión que tienes es la misma. Y lo que iniciamos es una travesía hacia otro plano, hacia el plano de luz. Los antiguos enterraban, en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia, por ejemplo, Sí, enterraban a los difuntos con una moneda en la boca
o con monedas sobre los ojos. Y si se le preguntaba a aquella gente por qué enterraban a los fallecidos con monedas, ¿para qué quiere un fallecido una moneda? Claro. Decían, pues la necesita porque cuando se fallece hay que pasar un río. Y ese río, para pasarlo, necesitas la ayuda de un barquero. Y a ese barquero hay que pagarle con una moneda. Obviamente, esto es una metáfora, obviamente, pero es una metáfora muy ilustrativa porque nos habla de que estamos en una orilla y vamos a otra orilla. Estamos en la orilla del plano físico y cuando fallecemos nos encaminamos a la orilla del plano de luz. Y en medio, ese río de la metáfora, en medio hay un espacio que es el que hoy se conoce como tránsito, el espacio de tránsito. A los antiguos también lo llamaron el estado intermedio entre el plano físico y el plano de luz. Pues bien, cuando salimos de nuestro cuerpo físico, estamos en ese estado intermedio, estamos en ese río, estamos en ese tránsito y debemos dirigirnos al plano de luz. Ahora bien, en ese andar hacia el plano de luz, ¿es un andar rápido? ¿Es un andar fácil? ¿Es un andar armonioso? ¿O se puede hacer lento y tenso? Pues bien, eso depende estrictamente de cada uno. Ahí no hay un protocolo establecido, eso depende de cada uno. Puede suceder que por la vida que has llevado a cabo, tu mundo emocional y tu mundo mental, todo el mundo de tus pensamientos, de tus emociones, esté muy cargado, que estés muy apegado a lo material, que haya circunstancias en la vida física que te han agarrotado mucho, y eso hace que en tu mundo físico en tu mundo emocional y mental, lo que ha fallecido es el físico, pero lo emocional y lo mental todavía sigue ahí, está llamado a diluirse, durante el tránsito tiene que diluirse, pero puede ser que esa disolución se haga prolongada si tú lo has densificado mucho en esta vida física. Ya te digo, por tu egoísmo, por tu egocentrismo, por tu apego a lo material, porque has sido una persona de un tipo de emociones o de pensamientos de baja densidad. Entonces, todo eso, cuando tú falleces, se hace presente. Y eso puede dificultar el tránsito y eso incluso puede hacer, y de hecho sucede a veces, que el fallecido, el desencarnado, en lugar de mirar hacia el plano de luz, sigue mirando al plano físico. Es como si hubiera unas ataduras en el plano físico. Sí, que no dejan marcharse. Efectivamente, que te atan aquí, te atan aquí. Sí. Es como una cometa que está ya volando, pero hay una cuerda que lo sigue atando a este plano físico. Esa cuerda no es una cuerda física, no es material, es vibracional, es energética y es ese mundo emocional, mental al que me refería, denso, que te está manteniendo aquí. Y el tránsito está precisamente para que ahí en el tránsito se viven unas experiencias dirigidas a que eso se vaya diluyendo. Y en el proceso de disolución, a las personas que al fallecer tienen esa densidad emocional y mental, esa disolución tiene dos fases. Hay una primera fase en donde el fallecido, que tiene esas densidades emocionales y mentales, es lo primero, no se da cuenta que ha fallecido. No se da cuenta, o sea, simplemente intenta mantener su vida física como si siguiera teniendo cuerpo físico. Claro. Sigue en su casa, sigue yendo al trabajo, sigue frecuentando los sitios que anteriormente frecuentaba. Y claro, ahí sale una pregunta de puro sentido común. ¿Y cómo un muerto, un fallecido, no se da cuenta que ha fallecido? Es decir, al intentar interaccionar con el mundo de alrededor, ¿cómo no se da cuenta cuando vuelve a su casa del trabajo, cuando va al trabajo? ¿Cómo no se da cuenta que ha fallecido? ¿No se da cuenta que la gente no le habla, pongamos por caso? ¿No se da cuenta que la gente no lo ve? Bien, ahí ha habido una película que ha sido un regalo para entender esto, que se llama El Sexto Sentido. El Sexto Sentido es una película de 1998-1999, protagonizada por Bruce Willis, que al que quiera saber cómo es posible que un fallecido, estando fallecido, no se da cuenta, que vea la película, porque mejor no puede describirse. Esa película, El Sexto Sentido, la aconsejo tremendamente y nos muestra muy bien cómo hay una persona que habiendo fallecido no se da cuenta y sigue su vida cotidiana. Ahora bien, antes o después pasamos a la segunda fase. Antes o después te das cuenta. Al final la realidad... Que ha fallecido, claro. Y Bruce Willis en la película, al final de la película, se da cuenta que él no está vivo, que está muerto, ¿no? A partir de ahí se abre una segunda fase. La segunda fase es, ya te has dado cuenta. Ahora bien, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Bruce Willis lo acepta. Cuando se da cuenta, lo acepta. Y hace una despedida muy bella de su esposa,
en el mundo de los sueños, aprovechando que ella está dormida. Es un mundo que los desencarnados suelen usar para comunicar con nosotros. Hace una despedida muy hermosa de su mujer y pasa al plano de luz. Bruce Willis tardó en darse cuenta, pero una vez que se da cuenta que ha fallecido, lo acepta. Pero puede darse también el caso de que no se acepte, que lo que te agarra al plano físico es tan duro que no lo aceptas y sabiendo que estás muerto, quieres seguir en contacto con este mundo. A Sí. partir de ahí se desarrollan una serie de habilidades que son las que nos narra la parapsicología. Ese tipo de comunicaciones que se hacen desde el tránsito por desencarnados que se han quedado ahí, las luces que se encienden y que se apagan, los muebles que se mueven, todo lo que es temas electromagnéticos es especialmente fácil para un desencarnado en el tránsito poder actuar sobre ellos. Entonces intentan de algún modo incidir en este plano. Único problema que tienen, que la incidencia que tienen en el plano físico, cuando estás en el tránsito, la presencia que se puede percibir aquí siempre se caracteriza por el frío y por la desarmonía, Sergio. Siempre, Sí. siempre, siempre. A veces hay personas que se quedan, hay desencarnados que se quedan en el tránsito porque su muerte ha hecho sufrir o está haciendo sufrir mucho a los que están aquí vivos, a su pareja, a sus hijos. Entonces, ese sufrimiento de los que están aquí es el factor que los agarra, es el factor que los queda aquí. Sí. Y el desencarnado que está en el tránsito de alguna manera quiere hacerse presente para comunicarse con esos seres que están aquí sufriendo, para decirle, oye, que yo estoy vivo, que no me he muerto, ¿no? Que no sufráis tanto. Pues bien, desde el tránsito lo único que se consigue cuando intentamos conectar con el plano físico es frío, tensión, desarmonía. Y eso, fíjate, ha posibilitado, yo eso he sido testigo, ha posibilitado que desencarnados que quieren contactar con este plano, por lo mal que lo están pasando los seres queridos que se han quedado en él, se dan cuenta que desde el tránsito lo único que consiguen es frialdad, miedo, tensión. Claro. Es esa sensación que a veces a lo mejor algunas personas que sigan tus vídeos han podido tener de que una corriente fría pasa por la habitación, algo que es como si te pusiera un poco los pelos de punta, que te desarmoniza, que te desequilibra, ¿no? Sin Eso embargo, es lo Emilio, único. es diferente cuando el contacto con el ser que ya está en el plano de luz es diferente, ¿no? Ahí ya la sensación Efectivamente. cambia. Totalmente distinto, Sergio. Desde el plano de luz, primero no hay una interferencia, no hay un atosigamiento, desde luego, Sí. pero además es algo cálido, es algo cálido. Esa presencia que podemos sentir es una mano en el hombro, ¿eh? Es una mano en el hombro cariñosa. Es una mano en el hombro, fíjate, que podemos sentirlo y no nos asusta, porque Sí, 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 estamos sí. solo en casa y tú sientes una mano en el hombro y te puedes... Pues no, hay una vibración ahí tan cálida que no te asustas, ¿no? Sí, Son fragancias, también se manifiestan a sí. veces por olores muy agradables que de alguna forma puedan recordar al que ha desencarnado, a la que ha desencarnado. Es decir, es algo, como tú muy bien apuntas, totalmente distinto. Con lo que en el tránsito lo que nos corresponde es cuanto antes los restillos emocionales, mentales que podamos tener, disolverlos y pasar al plano de luz. También es verdad que hay personas que ya desde que fallecen no tienen que hacer esa labor, entre comillas, es decir, su mundo emocional y su mundo mental no está cargado, no está desinficado y el tránsito se hace muy fluido. Para los que hemos comentado hasta ahora se hace un poco más dificultoso y yo diría que para la mayoría de las personas el tránsito es muy fluido porque los temas emocionales mentales no tienen una densidad y se disuelven con facilidad. En cuestión de días, en cuestión de semanas, eso está disuelto y el desencarnado pasa limpiamente, tranquilamente al plano de luz. Para pasar al plano de luz te das cuenta, una vez que te has dado cuenta que has muerto y lo has aceptado, y eso Sí. puede ser inmediato, te das cuenta que estás acompañado, porque estás acompañado de seres de luz, no de seres negros, no de entidades negras, no. El acompañamiento en el tránsito es siempre de seres de luz. Estás acompañado incluso por almas, por dimensiones espirituales de tus seres queridos que fallecieron y vienen como a recibirte, y con ellos, de la mano, pues pasas por ese famoso túnel de luz, lo que se ha dado en llamar el túnel de luz, y entras en el plano de luz, donde se viven las experiencias que los cristianos denominan cielo, que los orientales denominan el Devachan, y allí integramos las experiencias que hayamos vivido en nuestra última vida, recogemos como cosecha lo que aquí hayamos sembrado, en el cielo, en el Devachan, en el plano de luz,
lo que aquí sembramos, allí lo recogemos como cosecha. Si has Sí, sembrado piedras, allí recoges piedras, que no te van a servir para nada. Si claro. en tu vida ha habido siembra de altruismo, de compasión, de generosidad, de amistad, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas, eso se recoge como cosecha, y esa cosecha sí es una cosecha rica que tú integras en tu alma como autoconsciencia y te permite elevar tu nivel de consciencia, y en un momento determinado, sin que haya un patrón establecido ni obligatorio, vuelves otra vez a encarnar con el nuevo nivel de consciencia que hayas alcanzado al integrar la cosecha de tu anterior encarnación. Es así de sencillo. ¿Y qué pasaría, Emilio, con estas almas que no creyeron en nada cuando No estaban pasa, aquí en el plano físico? Sergio, es que cuando desencarnamos, lo de la creencia es lo de menos, es lo de menos. Lo importante son las obras. Ujú. Lo único importante son las obras. Yo Lo siempre he que tú, sentido, al hilo con lo que tú estás respondiendo, he sentido de que igualmente van a tener su ángel de la guarda apoyándole, o sea, es como que no se juzga, ¿no? Simplemente se acompaña y como tú bien dices, bueno, pues si has podido evolucionar hasta un cierto nivel, pues bienvenido sea, y si no has podido, pues tendrás que reencarnar con una serie de aprendizajes que no has podido integrar y ya está. claro. Además, hay que tener en cuenta que hay personas que le ponemos la etiqueta, por ejemplo, de ateas, ¿no? Personas que no creen en nada. Sí, Están en su derecho de no creer en nada. Pero lo importante no es que creas o no creas, lo importante es cómo vives, cómo vives. Y hay personas que no creen en nada, pero son muy buena gente. pues Son sí. personas honestas, son personas íntegras. Son personas, además, que esa integridad y esa honestidad tiene incluso más valor porque no la llevan a cabo creyendo en una recompensa cuando mueran, sino que lo hacen honestamente porque es lo que les sale, ¿no? Entonces, esas personas que denominamos ateas, cuando fallecen, por supuesto que tienen sus ángeles que le acompañan, por supuesto que tienen todo lo que tú acabas de resumir, y desde luego suelen tener un tránsito bastante limpio, bastante fluido, y tienen una buena cosecha en el plano de luz, porque Claro. han sembrado altruismo, han sembrado generosidad, han sembrado amistad, compasión, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, también hay que decirlo, a veces hay personas que se llaman a sí mismos religiosas, ¿eh? Y Sí. que se consideran muy religiosas, pero que por sus obras los conoceréis, decía Jesús de Nazaret, por sus obras los conoceréis. En sus obras esa religiosidad no la plasman y están muy llenas de egoísmo y de egocentrismo. Entonces, cuando desencarnan, por muy religioso que tú creas haber sido, Sí. ese egoísmo, ese egocentrismo, son esas densidades que comentábamos anteriormente que en el tránsito se van a hacer presentes. Me surge así una pregunta, bueno, que me ha pasado, ¿no? En la experiencia así con contactos con mi madre. ¿Sabes en el caso de algunas personas que han tenido enfermedades largas, muy dolorosas y, bueno, y finalmente han concluido, ¿no? Marchándose al plano de luz, de que en algunas ocasiones pasan temporadas en unos hospitales espirituales? Sí, sí, Sergio, esto Que parece una en mi locura. primera comunicación con mi madre, pues me dijo eso. Mi madre padeció Alzheimer y curiosamente, como tú bien dices, pues otras personas que tienen esa capacidad, pues le habían dicho a otros familiares lo mismo. Con lo Sí. cual, bueno, pues Sí, eso es un tema que cuando empecé a estudiarlo, a eso le dediqué bastante tiempo, en el cómo es posible que haya gente que te dice que está en hospitales, sí, desencarnados que están ya en el plano de luz, ¿eh? Y te sí, dicen que están en hospitales o que están en hoteles. Es decir, te sí, dicen unas cosas que te descolocan bastante, ¿no? claro. Entonces lo estudié mucho, acudí a fuentes modernas, acudí a fuentes antiguas. Hay fuentes antiguas que ya nos hablan de esto y es muy sencillo de entender, Sergio, es muy sencillo de entender. Hemos hablado de que estamos en el plano físico, al fallecer pasamos el tránsito, Sí, en ese tránsito tenemos que darnos cuenta que hemos fallecido, aceptarlo, nos quitamos de en medio el chapapote emocional y mental que hayamos podido acumular y entramos ya en el plano de luz, cielo o de Bachán. Pues sí, bien, el plano de luz tiene distintos niveles. El plano de luz es como una nueva casa que tiene varias habitaciones. Y la primera habitación, cuando llegas, cuando entras, al salón donde entras, es lo que en el cristianismo se llama cielo. sí, Después hay otras habitaciones. Por ejemplo, yo antes hablaba de recoger la cosecha de lo que has sembrado. Eso se hace en la siguiente habitación. Pero sí, en la primera habitación del plano de luz, que es lo que en el cristianismo se llama cielo, lo que se lleva a cabo es que tus anhelos más profundos se hacen realidad. No estamos hablando del mundo de los deseos,
porque eso, lo emocional, ha quedado ya atrás. Claro. No estamos hablando de nada que tenga que ver ni con egoísmo, ni con egocentrismo. Estamos hablando de otras cosas que de alguna forma hayan quedado muy presentes en ti como un anhelo profundo. Te pongo un ejemplo. Sí. Una persona que haya nacido en un escenario de guerra. Hay, desgraciadamente, en el planeta, hay lugares que llevan lustros, décadas en guerra. Sí. Y hay personas que nacen en medio de la guerra, viven como pueden, si eso es vida, Claro. en ese escenario de guerra y finalmente fallecen al cabo de los años, por acto de guerra o simplemente por enfermedad o por cualquier otra circunstancia. Esa persona nunca ha vivido en paz. Nunca ha tenido la ocasión de levantarse y de acostarse en una situación de relax como la que tú y yo tenemos viviendo donde vivimos actualmente. Que Claro. eso, los que vivimos en paz, no le damos valor. No pero le cuando damos valor, estás viviendo cierto. en esos escenarios es cuando le das valor. Bueno, pues es lógico que en ese desencarnado, cuando fallezca, haya un anhelo profundo. No hablamos de algo egoico, no hablamos de algo egocéntrico. Hay un anhelo profundo de vivir en paz, de vivir en paz. Pues bien, en ese cielo se vive esa experiencia de paz, que además se dibuja en función de lo que tú concibas como un escenario de paz. A lo mejor para mí es una playa de arenas blancas, con cocoteros, con el océano de color esmeralda, y estoy Claro. allí en paz, bañándome, disfrutando del sol. A lo mejor para otras personas el escenario de paz es más un modelo tipo Heidi, las montañas verdes, los prados de montaña, con las vaquitas, los paseos por el campo. Pero eso se vive, porque eso en el cielo se tiene esa enorme capacidad de que los anhelos que tú tengas los hace realidad. Pues bien, yendo a la experiencia de tu madre, cuando una persona pasa mucho tiempo, por la enfermedad que ha tenido previa al fallecimiento, Claro. pasa mucho tiempo en un contexto de hospitalización, tiene interiormente un anhelo profundo de sanar, un anhelo profundo de sanación. Podemos decir, bueno, pero si no tienes cuerpo, ¿ya para qué quieres sanar? Ya no necesitas sanarse, ya eso lo tienes superado, entre comillas. Pero ese anhelo ha quedado ahí. Es un anhelo que, insisto, no es un tema egoico, es algo como que te configurara ya el carácter, por decirlo de alguna forma. Sí. Y es por lo que hay desencarnados que se ven en un hospital, en ese hospital reciben atención y de esa atención sanan y salen del hospital ya sanos. Y han cubierto ese anhelo. Es como ya pueden dejar ya atrás ese anhelo que había quedado marcado ahí. A veces lo de los hoteles tiene que ver con personas que durante toda su vida han estado haciendo muchas cosas por los demás, siempre pendientes de los demás, pero que los demás no le han correspondido de la misma manera. Estas personas suelen dar y no piden, es decir, que no lo han hecho para que le devuelvan. Pero a veces se siente la sensación, hay personas que sienten la sensación de que están dando, dando y dando y no están recibiendo. Eso, por ejemplo, es el caso, yo recuerdo un caso de una señora que se había convertido, una señora ya mayor, que se había convertido en el centro de la familia. Estas abuelas que tienen siempre la casa abierta, donde son recibidos sus hijos y sus nietos, todo el día allí visitándola. Eso donde se celebran los encuentros familiares, las fiestas familiares, los encuentros navideños. Ella siempre con los brazos abiertos. Los hijos y los nietos decían entre ellos, cuando mamá no esté, tú verás cómo no nos veremos con la frecuencia que nos vemos ahora, porque ella es el aglutinante. Y eso es verdad. Bueno, pues a veces estas personas, que fíjate, estamos hablando de algo que es precioso, ¿no? Y lo hacen además generosamente. Pero a veces estas personas por dentro tienen esa sensación de que están dando y que no reciben. Y cuando llegan al Devachan, estas personas suelen tener un tránsito muy rápido, porque sus obras han sido maravillosas. Y cuando llegan al Devachan, pasan un tiempo en un escenario donde todo se le da. Es una especie de hotel todo incluido, ¿no? A ti que has estado haciendo tanto permanentemente por los otros y que a veces has podido tener la sensación de que no se te ha devuelto de la misma manera, ahora en este cielo, en este primer nivel del Devachan, vas a recibir todo eso y se ven en un escenario como en un hotel todo incluido, donde todos son agasajos, donde todo se le da, donde todo son facilidades y es algo muy bonito, ¿no? Ese primer nivel, por eso se le llama cielo, es el nivel del encuentro con los seres queridos. Si tu anhelo es volverte a encontrar con esos seres queridos que han fallecido, con quien fue tu padre, con quien fue tu madre, con quien fue tu pareja, tus hijos, eso se da allí en ese primer nivel de Devachan.
Por eso el cielo es ciertamente un cielo, es decir, allí lo que se vive, todo es glorioso, todo es maravilloso. Pero allí no estamos siempre, ¿eh? Allí podemos estar mucho tiempo disfrutando plenamente de ese cielo, pero hay un momento determinado ya que tu alma da un pasito más. Entonces ya te adentras en otros niveles del Devachan, donde ya recoges la cosecha de lo que has vivido en tu última vida y donde ya te pones en disposición de volver a encarnar sin que haya ningún plazo preestablecido para cuando vuelves a este plano. Claro, muy interesante, Emilio. Desde este renacer que experimentaste en 2010 hasta hoy, has escrito infinidad de libros de espiritualidad, has impartido conferencias, talleres, etcétera. A nivel de alma, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que estás llevando a cabo tu misión de vida? La verdad, Sergio, es que radicalmente sí, radicalmente sí. No tengo ninguna duda y es una duda, no tengo ninguna duda no solamente mentalmente, sino por cómo vivo. Es decir, cuando estamos alineados con nuestro Dharma, cuando una persona se alinea con su propósito verdadero de vida, Sí, se percibe, se percibe. Se percibe porque todo es muy fluido, todo va como la vida se articula favorablemente siempre a ti. Es como ir por la vida con el viento a favor. Es correcto. De como algún vamos modo se te paseando facilita, ¿no? Te lo facilitan todo, ¿no? todo. Tus guías espirituales, todos estos seres de luz que están ahí apoyándote, te van a poner el camino como más llano, ¿no? Todo. Hay un viento a favor cuando, Sí. cuando no estamos alineados con nuestro propósito de vida, hay un viento en contra, es como si todo se complicara, como si todo se hiciera difícil. Y después también hay una cosa muy importante, y es que cuando estamos alineados con el Dharma y lo que hacemos está en sintonía con ese propósito de vida, no falta la energía. Se hacen cosas y no te cansas, sino todo lo contrario, te entusiasma. Vives Sí. en una especie de estado de entusiasmo, de un estado de alegría interna, no alegría por las cosas de fuera, es un contento, una alegría interior muy potente, y eso es también señal de que estás alineado con tu propósito de vida y que lo que estás haciendo responde a ese propósito. Precisamente por eso no te cansas, no te desgastas y el entusiasmo y la alegría impregna O cada día de tu pasión, vida. ¿no? Pasión por lo que haces, por la ayuda que estás dando, ¿no? La pasión efectivamente es otra forma preciosa de denominarlo, ¿no? Y además tu pasión, compartirla con los demás, que es la compasión, compartir tu pasión con los demás y la pasión de los demás también hacerla tuyo, en lo Claro, que llamamos alegría y lo que llamamos tristeza, porque claro, la compasión tiene estas dos vertientes, hacer sí, tuyo ya no solamente el sufrimiento del otro, que también la alegría del otro, que eso a veces se nos olvida, ¿eh? Cuando hablamos de pues sí. compasión, muchas veces lo enfocamos nada más que por lo que la mente llama negativo y no por lo que la mente llama positivo, pero la compasión incluye hacer tuyo la alegría del otro. Eso también es compasión, disfrutar tú con el disfrute del otro. Eso también es compasión. Claro. Emilio, ¿con qué dificultades lidiamos especialmente las personas para vivir en plenitud y qué podemos hacer para saltar esos obstáculos? La dificultad principal, Sergio, está descrita por los sabios hace mucho tiempo, aunque te lo voy a comentar en lenguaje intelectual, es creer que tú eres el carnet de identidad. Es Sí, creer que tú eres lo que dice el carnet de identidad. Yo miro en mi documento nacional de identidad y dicen que soy Emilio Carrillo, que tengo no sé cuántos años. Bien, si te crees eso, la vida se complica. Tienes que darte cuenta que esa es la apariencia, esa es la personalidad, ese es el personaje, pero esa no es la realidad. La realidad es que ahí hay un ser, hay una esencia, con el nombre que le queramos dar, y ese ser, esa esencia, es tu verdadero ser. Cuando esto te das cuenta, todo lo demás cambia. Pero ese es el principal problema, Sergio. bueno, hay muchas disciplinas, mucho conocimiento, ¿no? Para permitirte precisamente eso, el autoconocimiento, ¿no? Que te va a dar, sin lugar a duda, empoderamiento. Lo que pasa es que quizás no todos estamos en el momento, ¿no? Que sintamos esa necesidad, ¿no? Sí, efectivamente, también cada uno tiene su momento de conciencia. Compartía al principio, cuando empezábamos a hablar, y lo compartía desde mi propia experiencia, que no solamente hay dharma, también hay karma. Claro, Y hay cosas en la vida que tienes que vivir, hay circunstancias en la vida que tienen que ver con cosas que vienen de otras encarnaciones que tienes que vivir. Entonces, no podemos mirar a los demás diciendo yo quiero como este. No, cada uno somos cada uno, tenemos que ser muy comprensivos con nosotros mismos y al hilo de esta reflexión, si te compartía antes que el principal problema que solemos tener
es que nos identificamos mucho con lo que yo llamo el pequeño yo. Sí, Nos creemos que somos ese pequeño yo, nos creemos que somos el coche, nuestro yo físico, emocional y mental, cuando realmente somos el conductor, y eso dificulta el andar en nuestro sendero espiritual y de consciencia. El elemento que va unido a este, que también dificulta mucho, es la falta de amor a uno mismo. La falta de amor a uno mismo. sí, Jesús de Nazaret, por citar un maestro que todos conocemos, dejó dicho que amáramos al prójimo, sin duda ninguna, eso es fundamental. Tiene que ver con esa cosecha, esa siembra y esa cosecha a la que hacía antes mención. Pero sí, ahora bien, la frase completa de Jesús es: ama al prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. ¿Por qué? Porque tienes que sacar lo mejor de ti, eso es el amor a ti mismo, tienes que sacar lo mejor de ti para poder dárselo a los demás. El amor al prójimo no es darle tus egoísmos, tus egocentrismos, tus traumas, no, es darle lo mejor de ti. Y para eso tú tienes que crecer, para eso tú tienes que empoderarte, para eso tú tienes que amarte, no en el sentido egoico, sino en el sentido de conexión con tu verdadero ser y de sacar esa esencia ahí a la o sea que el palestra. primer paso es amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Para poder luego compartir ese amor. Y además amarnos a nosotros mismos, que el primer paso dentro del amor a nosotros mismos, que no tiene nada que ver con el egoísmo, como estoy Sí. diciendo, el primer paso en el amor a nosotros mismos es perdonarnos, Sergio, perdonarnos. Sí, Las personas suelen tener un gran sentimiento de culpa, suelen tener muchas cargas, muchos lastres, se fustigan mucho, se castigan mucho a sí mismas. Y hay que respirar. Y ese amor a uno mismo tiene que llevarnos a darte cuenta de que lo que has vivido, todo lo que se vive, tiene su sentido profundo. Que si tú dices, es que me equivoqué en esto, me equivoqué en aquello fue un error, mira, eso ya pasó, eso ya pasó. Fue real cuando sucedió, ahora ya no, el pasado no existe. Y ahora lo que tienes que comprender es que lo que hayas vivido lo has integrado en ti para tu crecimiento. Eso es lo claro. importante. Lo llames acierto, lo llames error, lo llames como lo llames, lo viviste, lo has integrado en ti. Sácale jugo para ahora, en el momento presente, que es lo que importa, sácale jugo en este momento presente para vivir cada vez con mayor conciencia. Entonces, realmente no hay errores, hay experiencias. En la vida misma, Aprendizaje. efectivamente, en la vida misma no hay problemas, son todo experiencias, oportunidades, las dudas, que a mucha gente las dudas, es que dudo esto, dudo aquello, hay vida después de la muerte, qué duda. Vamos a ver, las dudas que no te autolimiten, las dudas son maravillosas, sino que si no fuéramos, no tuviéramos dudas, ¿qué seríamos? ¿Robots? ¿Máquinas? Claro, Las máquinas claro. no tienen dudas, nosotros somos humanos y las dudas son un factor de crecimiento. Lo único importante es que la duda no te autolimite, no te paralice, sino que te sirva de incentivo para buscar, para indagar, para investigar. Eso es lo importante. Entonces, esa mirada compasiva hacia uno mismo, yo diría que es la primera fase del amor a uno mismo. Quítate cargas, quítate culpas, quítate lastres, libérate, ¿no?, de tanto chapapote ahí que tienes contigo mismo y ábrete. Y a partir de ahí, ese amor a uno mismo, después ya abre otras puertas nuevas que tiene que ver con irte reconociendo cada vez más en tu esencia, no en tu apariencia, en tu esencia, empezar a percibir que en ti hay algo que es imperecedero, que es infinito, que es eterno, que es puramente divino, y ese conocimiento de ti mismo te va dando ya unas posibilidades de lanzarte ya al mundo, y entonces sí, entonces desde el amor a ti mismo, en el sentido que hemos compartido, entonces amar a los demás, y dándole a los demás entonces tu propio amor, no tus miedos, no tus traumas, no tus cargas. Claro. Eso valiente regalo le está haciéndose al otro si amas al prójimo dándole ese tipo de cosas, ¿verdad? Indudablemente, Emilio, claro, tenemos tantos patrones, creencias erróneas que nos han contado desde la infancia, incluso desde nuestro árbol genealógico, porque nuestros padres han recibido una serie de creencias que se le han contado así, pues sus abuelos, sus ancestros, tal, que nosotros llegamos un poco con determinadas capas y vamos mirando, bueno, ahí directamente como los burros hacia adelante. Hay técnicas, afortunadamente yo, por ejemplo, una que me encanta es el Ho'oponopono, es maravillosa para poder liberarte de todo esto y tomar conciencia, pero ¿qué sugieres tú que podemos hacer para aumentar nuestro nivel de conciencia? Sí, afortunadamente hoy ya están divulgadas distintas técnicas que además son tradiciones milenarias, porque Sí, el Ho'oponopono no es algo que se haya inventado alguien ahora sacándoselo del bolsillo, sino que claro. es una tradición milenaria que contiene una gran sabiduría.
Entonces, afortunadamente hoy, gracias también a las tecnologías, tenemos mucha información al respecto. No obstante, Sergio, ya que hemos mencionado a Jesús de Nazaret, que para mí Sí, es mi maestro fundamental, es mi maestro, iba a decir fundamental, incorrecto, es mi maestro, él hablaba mucho de fe, él hablaba mucho de tener fe. Él sí, decía que si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, moveríamos montaña. Él decía que si tuvierais fe, haríais lo mismo que yo y mucho más. Hubo un momento determinado en mi proceso consciencial donde esto me interesó. ¿Qué es esto de la fe? Que le da tanta importancia a Jesús de Nazaret, hasta el punto de la frase que acabo de compartir. ¿Qué es esto de la fe? Entonces pude comprobar que la Biblia en latín, que es de donde viene el término fe, evidentemente la Biblia no se escribe en latín. En la Biblia, sus primeras versiones posiblemente fueron en arameo, en hebreo, y sus primeras traducciones al griego clásico. Entonces, estudiando lo que eran los textos previos a la Biblia en latín, encontré que el término fe es un término que en griego es pistis, pistis, sí, pistis como sustantivo transitivo y pisteo como verbo. Entonces Jesús, cuando hacía referencia a la fe, hacía referencia a pistis. ¿Y qué significa pistis? Pistis es un término complejo, de ahí las dificultades que hubo para traducirlo al latín. Es un término complejo porque significa tres cosas, no una, sino que tiene tres significados. Yéndonos al famoso eslogan publicitario, tres en uno, ¿no? Es un tres en uno. Y ese tres en uno yo creo que marca un camino muy importante para lo que estamos compartiendo, como una manera de avanzar, un acicate en nuestro proceso de toma de conciencia. Significa pistis y por tanto fe. Significa, primero, confianza, segundo, compromiso y tercero, perseverancia. Son los tres significados. ujú, Confianza, compromiso y perseverancia. ¿Confianza en qué? En la vida. sí, Confía en la vida. Ni ujú, un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Una maravillosa metáfora para decirte, no, nada es por casualidad, todo es causalidad, todo tiene un sentido profundo, todo tiene un porqué y un para qué. Mira la vida con otros ojos, con los ojos de la confianza, la vida te abraza, la vida te da señales, la vida te está regalando permanentemente cosas. Primero, confía en la vida, confía en la vida. Los mensajes, los sistemas de creencias a los que tú hacías referencia hace un momento muy sí, acertadamente, te dicen todo lo contrario, desconfía, no sé qué. claro. Confía, utilizando el discernimiento, utilizando el sentido común, confía en la vida. A partir de ahí, compromiso. ¿Compromiso con qué? Contigo mismo. Tiene que ver con ese amor uno mismo del que hablábamos anteriormente. Es Sí, un compromiso para sacar lo mejor de ti. Es un compromiso contigo, confianza con la vida y compromiso contigo. Y después, por último, perseverancia. Esa confianza y ese compromiso tiene que mantenerse en el tiempo. No puede ser hoy sí y mañana no. No, tienes que tener una perseverancia. Para mí estas tres patas, confianza, compromiso y perseverancia, confianza en la vida, compromiso contigo mismo y perseverancia en esa confianza y en ese compromiso, creo que nos impulsa tremendamente. Mi experiencia personal es que esa fe de la que hablaba Jesús, cuando se va asentando mínimamente en tu vida, ¡boom!, es como un cohete que te lanza de una manera espectacular. sí, yo en muchas ocasiones eso lo visualizo como si fuera un pescado nadando en el mar, ¿no? El dejarte fluir simplemente, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones, más que tratar de buscar problemas en todo lo que nos está pasando, deberíamos de dejarnos fluir y bueno, y a ver dónde nos va a llevar eso y qué tenemos que aprender de esta situación que estamos viviendo. Y no Una vida luchar con ella, porque es verdad que las luchas desgastan. una vida sencilla, una vida llena de sentido común, una vida sencilla, el darte cuenta, como decía Francisco de Asís, que necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco, que esa es la realidad. Nos Claro. quieren convencer de que necesitamos mucho y lo mucho que necesitamos lo necesitamos mucho, y eso nos mete en una vida de estrés, de tensión, de competencia, que nos daña una barbaridad, que densifica nuestro mundo emocional y mental con las implicaciones que eso después tiene Mm. en el tránsito. Entonces, una vida más sencilla, una vida que huya del culto a la velocidad, una vida que se base más en el compartir, en el servicio a los demás, porque tú das lo que tienes, lo mejor de ti mismo, y verás cómo además dando recibes mucho más de lo que has dado. Entonces, ese circuito de la vida que se basa en el compartir, y cuando todo eso se va metiendo en la vida, con perseverancia,
las pruebas están ahí, es decir, los antiguos decían que la senda espiritual es una ciencia, es una ciencia. Y es Sí. una ciencia porque puedes comprobarlo en ti. Y efectivamente, todas estas cosas, la gran ventaja es que uno puede comprobarlo en uno mismo. Pues sí, la verdad que totalmente de acuerdo. Emilio, ¿qué tipo de señales identificativas nos proporciona la vida o la divinidad, según las creencias de cada uno, para saber que nos hemos desviado de nuestra misión de vida? Bien, lo primero, los susurros. Es decir, cuando no vamos alineados con nuestro Dharma, con nuestro propósito de vida, inicialmente la vida te habla a manera de susurros. Sí, Mm, Son como pequeñas cosillas que van pasando, que ves que esto no encaja por lo que sea, que aquello no encaja por no sé qué, pero son cosas suaves, son cosas suavecitas. Eh, Ahora bien, si esos susurritos no se escuchan, que es lo que suele pasar, porque sí, vamos tan rápidos por la vida, vamos con tanto culto a la velocidad y con tanta tensión y estrés, que los susurros no suelen servir, entonces la vida nos habla con golpes en la mesa, para que nos enteremos, entre comillas. Somos nosotros mismos, no es nadie que sí. nos esté castigando, somos nosotros mismos. Y ahí intervienen lo que San Juan de la Cruz denominó las noches oscuras. Ujú. El famoso poema que se titula así, La noche oscura, lo describe muy bien, ¿no? El papel que tienen las noches precisamente para que nos demos cuenta, para que salgamos de unos estados de atontamiento, de distracción, de entretenimiento, frustrante y alienante que nos están separando de lo que realmente somos y de nuestro propósito de vida, y que retomemos el camino. Lo que sucede es que las noches oscuras no nos suelen gustar. A la mente concreta no le gustan las noches oscuras. Sin embargo, él dice muy bien, oh noche que guiaste, oh noche que guiaste, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Decía Silvio Rodríguez, el cantautor cubano, Sí, tiene una canción del año 1969 que se llama El elegido. Es una canción preciosa y en la letra de la canción ese el elegido se da cuenta que aquí, en este mundo, en este plano, dice la canción, lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Eso también suele suceder. Cuando vamos por la vida en medio de algo plácido, nos distraemos, nos entretenemos y de las cosas hermosas, porque la vida también da mensajes desde la hermosura, no sí, entendemos el mensaje. En cambio, cuando llegan las noches oscuras, cuando llega eso que Silvio Rodríguez llama lo terrible, ahí sí que nos damos cuenta. Y finalmente, Sergio, para completar esto que estoy compartiendo, junto sí, con La noche oscura de San Juan de la Cruz, junto con El elegido de Silvio Rodríguez, también hacerle caso a los cuentos infantiles. En los cuentos infantiles suele haber un sapo. Eh, sí, Además, en todas las tradiciones, no sé por qué, se utiliza como algo negativo a ese animal tan bello que es el sapo, ¿no? Entonces, cuando se ve un sapo, la gente lo rechaza. Y la moraleja del cuento, ¿cuál es? Cuando un sapo aparezca en tu vida, no lo rechaces. Acércate, abrázalo y bésalo. Y cuando lo abrazas y lo aceptas, ¿qué sucede? Que el sapo se convierte en un príncipe, en una princesa, en un regalo de la vida. Entonces claro. deberíamos darnos cuenta que a veces nosotros mismos, para alinearnos con nuestro propósito de vida, traemos a la vida circunstancias que nos sacan de nuestro hábito de confort, de nuestra distracción, de nuestro entretenimiento. Son sapos que aparecen en la vida, son noches oscuras, las rechazamos, no queremos tenerlas, pero realmente lo que debería salir de nosotros es la comprensión, el discernimiento de que tienen un porqué y un para qué, hacerlo nuestro, abrazarlo, abrazar la experiencia, y entonces esa experiencia te va a dar un regalo maravilloso, una enorme bendición. Fue lo que me sucedió a mí con la enfermedad y con la experiencia cercana a la muerte, ¿no? Es un regalo inconmensurable. Son oportunidades, ¿no? Yo los llamo ventanas de oportunidades que aparecen en tu vida, pero que estoy totalmente de acuerdo contigo que la mayoría de personas se pasan desapercibidas y no las aprovechan, ¿no? En muchas ocasiones, pues eso, solemos decir no a oportunidades que aparecen delante de nosotros y luego al tiempo reflexionamos y hemos dejado escapar una oportunidad maravillosa. Así es. Me gusta la expresión esa de ventana de oportunidades. Está muy bien. Sí, señor. Así es. Emilio, dado que has escrito un importante número de obras de espiritualidad y especialmente enfocadas en la vida después de la muerte, ¿cuál obra sugeriría su lectura a los oyentes que no terminen de encontrar su camino en esta vida? Bien, con relación a la muerte he escrito 2 libros.
Aconsejo fundamentalmente el segundo, pero también el primero. El primero es del año 2015, es de la editorial Sirio y tiene como título El Tránsito. Sí, Vida más allá de la vida, experiencias cercanas a la muerte, El Tránsito. Y el segundo es del año 2018, lo editó la editorial Planeta y tiene como título ¿Qué hay después de la muerte? Y después hay otra serie de libros que he tocado temas muy varios. Por ejemplo, con ediciones Ende y Adalid he escrito un libro que para entender el funcionamiento de la mente y todo lo que ello conlleva y la práctica de una vida sencilla, creo que es muy útil, que se llama Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo. Y más recientemente con Adalid, a finales del año pasado, publiqué uno sobre los auténticos fundamentos del yoga, que saca el yoga del contexto en el que lo hemos metido, muy reduccionista, de los ejercicios físicos, y sí. enseña con profundidad lo que el yoga realmente es y cómo practicarlo. Y después también hay otros dos libros que aconsejo. El libro Consciencia, de la editorial Sirio, que tiene la ventaja que toca muchos temas, desde la economía y la política a la ciencia, pasando por la muerte, la vida sencilla o por la educación. Toco muchos asuntos en el libro Consciencia. Y el libro Conócete a ti mismo, que es una profunda mirada hacia adentro para darnos cuenta de lo que realmente somos y sacar lo mejor de nosotros mismos. Tengo 65 libros, si mi memoria no falla, escritos, pero estos que acabo de enumerar yo creo que pueden ser quizás los más útiles para el gran público, porque hay otros libros que están ya más especializados y demás. Bueno, la verdad que has encontrado tiempo para escribir un montón de horas. Sí. Impresionante. Hay tiempo, ¿eh? Cuando las cosas apasionan, esa pasión que es la que tú hablabas, cuando hay Sí, pasión, el tiempo deja de existir. Nos damos cuenta de que es algo muy convencional. El tiempo no, realmente no existe. claro que sí. Háblanos, por favor, Emilio, de las conferencias y talleres que impartes. ¿Por qué esta faceta tuya de divulgación de tu sabiduría? Pues porque no tendría sentido, para mí por lo menos, tal como yo veo la vida, y mi dharma y mi propósito de vida, no tendría sentido crecer si no es para compartirlo, Sergio. Correcto. Sí, cierto. Porque crecer uno para uno, eso del crecimiento personal hay que tener también un poco de atención porque se puede convertir en algo nuevamente egoico, ¿no? Que no te Pues saca sí. del círculo del egocentrismo, ¿no? Entonces, para mí, desde luego, yo presto mucha atención a mi crecimiento, estudio, introspección, meditación, eh, con muchísima dedicación y con mucha perseverancia, pero siempre he sentido, siempre, que eso hay que ponerlo a disposición de los demás. Y a través de las conferencias, a través de los talleres, es lo que hago precisamente. Yo gestiono un blog que se llama El Cielo en la Tierra y ahí Sí. en el blog El Cielo en la Tierra, además de la publicación que hago todos los días de algo, está también mi agenda de actividades donde están todas las charlas y todas las conferencias que doy por toda España, ¿no? Por toda España. Pero vamos, lo hago como algo natural. Es decir, yo entiendo que cuando uno crece es para compartir y que si te lo guardas tú, ese crecimiento se viene abajo, no tengo ninguna duda. Sí, evidentemente la evolución del alma es para purificarte, ¿no? Para ascender, ¿no? Entonces, al final es fundirte con el amor incondicional. Sin lugar a duda, toda esa sabiduría no tendría sentido recabarla, ¿no? Para almacenarla, simplemente es para compartirla y que ayude a otras personas. Porque, Y como la tú bien compasión. decías, te vas a nutrir, ¿no? Por las mismas leyes del universo, lo que das vas a recibir seguro que en demasía, ¿no? Y Muchísimo. la compasión es fundamental. Es decir, ese Sí, compartir además, llenarlo de compasión. Una compasión además que nos vamos dando cuenta que no solamente tiene que ir dirigida a los seres humanos, sino tiene que ir dirigida a la vida entera, a todas las formas de vida, ¿no? Y yo creo que hay un postulado básico en mi vida, por lo menos lo tengo muy claro, y los maestros han insistido mucho en ello, que es vivir sin dañar, ¿no? Vivir sin dañar. No dañes, intentan que menos, efectivamente. ¿no? Si Totalmente de quieres acuerdo a avanzar. todas las formas de vida, a la vida, bueno, animal, vegetal, a todas las formas de vida, ¿no? Porque al A final todas. es conciencia y es amor al todo, ¿no? En mayúscula. Es la reverencia por la vida. Un premio Nobel el premio Nobel de la Paz del año 1954, Abel Weisser, lo llamó reverencia por la vida. Esa reverencia por la vida, ese asombro continuo ante el milagro que la vida representa, que cuando se van abriendo los ojos, esos ojos nuevos de los que habló Gandhi, cuando los ojos se van abriendo, esa reverencia por la vida es completa, porque te das cuenta, con esa confianza en ella que hablábamos anteriormente, que la vida merece toda nuestra confianza y que la vida es un milagro continuo. Pues sí. Emilio, y para finalizar esta maravillosa entrevista, ¿cómo podrían contactar contigo las personas interesadas en, bueno, en toda esta maravillosa labor, este trabajo espiritual que estás llevando a cabo?
Como he compartido hace un momento, Sergio, por el blog. El blog que gestiono es la mejor forma de conectar conmigo, amén de que como estoy en tantos sitios, porque la realidad es que como mi esposa también tiene la misma vocación que yo, no paramos, no paramos. Entonces nos movemos continuamente por toda España, así que además del blog está también la posibilidad del contacto personal, ¿no? Es muy sencillo, vamos, este fin de semana voy a Valencia, el otro voy a Madrid y así podría continuar con la agenda completa, pero bueno, como está en el blog no voy a cansar con ello. Entonces ese contacto directo también está al alcance de cualquiera. Vale, genial. Y, o sea, a través del blog, pues si te quieren escribir un email o lo que sea, lo pueden Sí, hacer a perfectamente. través del blog tienen el contacto, efectivamente. Estupendo. Tras lo que llamamos vida, transcurre la metamorfosis. Igual que un gusano de seda eclosiona en la próxima vida como una mariposa capaz de volar libremente, cada versión de nuestra alma puede ser mejorada infinitamente hasta su total purificación. Gracias, Emilio, por compartir hoy tu experiencia vital, sabiduría y conocimiento para aportar luz a la humanidad. Pues gracias a ti, Sergio, de verdad, gracias de corazón por abrirme tu ventana. Antes hablábamos de ventanas de oportunidad, pues por darme la oportunidad a través de tu ventana de compartir con tantas personas y también agradecer mucho a todas las personas que vean esta grabación y ojalá lo que tú y yo hemos dialogado y conversado pues les sea de utilidad en su proceso de conciencia. Oh, Pues sí. seguro que será así. Pues muchas Muchas gracias. gracias por tu total disposición a la entrevista, tu cercanía, tu humanidad y confío plenamente, como tú dices, que resulte útil para la evolución de muchas personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a ti que nos escuchas, ámate, por favor.